Ya, listo. Entonces, estamos geometría, semana número 2. Ya. A ver, ¿qué vamos a estudiar en esa semana? ¿De qué tratará el tema? Vamos a estudiar relaciones angulares. Es decir, a partir de conocer un triángulo y ver pues, las características que tienen la misma, sus medidas angulares se van a relacionar de alguna manera, donde se van a enseñar algunos teoremas. Y es lo que se va a ver en esta clase. También líneas notables. Desde que todo triángulo tiene vértice y lado, pues de un vértice se puede relacionar o pueden trazarse líneas. Entre esas líneas existen algunas especiales, a las que vamos a llamar líneas notables. Aplicaciones de la congruencia. La semana número 1 estudia lo que es la congruencia de manera específica, donde, ya conociendo las características de la congruencia y bajo qué condiciones se genera dicha congruencia, es que se busca aplicar a otros resultados más complicados, no, sino que tienen una característica distinta de aplicación. Y por último, pues vamos a ver lo que son un polígono, generar los polígonos. Entonces eso va a tratar nuestra clase. Entonces, vamos. Imagen. Tenemos un triángulo especial asociado, ¿no? Dice, este triángulo no es específicamente un triángulo, sino son puntos referenciales donde se va a generar un triángulo en el rostro de toda persona. ¿Ya? Entonces, aquí se denomina el triángulo de la muerte. Y me dice el triángulo de la muerte es un área en el centro de la cara que se forma trazando precisamente un triángulo que tiene como base, o sea, referencial, como base, la unión de ambas comisuras labiales por una línea, y después se traza una línea que inicia desde cada una de las comisuras y se encuentra en el centro, en el área del vértice nasal, formándose evidentemente pues la figura. Entonces, algo referencial. Y ahora vamos a desarrollar específicamente nuestro tema, el primer tema, que eran relaciones angulares. Vale, vamos, podemos tener. Y los subir encendido, me parece. Por favor, ahí un poco apagado. ¿Ya? Ya silenciamos. Un poquito más. Siempre preparar sus micros. Relaciones angulares. Teoremas fundamentales. ¿Qué teoremas fundamentales? En todo triángulo, ¿ya? La suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180. Es decir, para todo triángulo, miren, alfa, beta, zeta, a esta suma, ¿no? Alfa más beta más zeta es 180 grados. Todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual los micros, tenerlos separados porque escucho un eco y cuando voy explicando. Siempre estar atentos al respecto. ¿Sí? Entonces, vamos. Continuamos. Ya le decía lo siguiente en el teorema número 2. ¿No? Le decía, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él.
Mira, tenemos dos ángulos exteriores con medidas alfa y beta. Y pues un ángulo exterior con medida z. El teorema nos dice que la medida del ángulo exterior, ¿sí?, z, es la suma de alfa más beta. Z es alfa más beta. Entonces, a ver, tomamos captura. Ya, es el caso. Continuar. Ya, continuamos. Teoremas adicionales. Tenemos algunos teoremas asociados a los dos fundamentales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una figura de este tipo, ¿ya? Tenemos pues que alfa más beta es A más B. Por aquí tenemos otra figura, corbatita, ¿sí?, donde alfa beta, zeta gamma, en suma 2 a 2, ¿no? Alfa, beta, zeta. De esa manera nosotros ya vamos relacionando lo que son pues las medidas angulares. Por aquí tenemos otra figura. ¿Qué es lo que va a cumplir aquí? Va a cumplir lo siguiente. Cumple que alfa más beta más zeta, mira, va a ser igual a x. ¿Bien? Entonces, alfa más beta más zeta, x. Miren, tenemos entonces tres igualdades, ¿no? La primera, alfa más beta es a más b. En la segunda, alfa más beta es igual a zeta más gamma. Y por último, alfa más beta más zeta es x. A ver, tomamos captura también para ir a los ejercicios que competen a esa primera sección. Cuando solucionamos los ejercicios, voy a darles un tiempo prudente y para que puedan analizar y hacer alguna pregunta dado el caso en la resolución de los ejercicios. Un tiempo bastante medido, porque recuerden, tenemos 2 horas. Ya. Esos ejemplos. Ya, vamos a ir. Miren, ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice en el ejercicio número 1, estudiantes? En el ejercicio número 1 dice lo siguiente. En la figura, AE mide lo mismo que B. La figura nos dice, miren, ahí está. AE mide lo mismo que B. Está bien, AE mide lo mismo que B, ¿no? Hemos marcado geométricamente. Y también tenemos otra condición, que la medida del ángulo BD, ¿dónde está BD? BDE, este ángulo, ¿qué pasa con este ángulo? Es el doble de ACB, es el doble de ACB, es el doble de este otro. Entonces ponemos en gráfico. Y 2 pi. Y nos piden calcular la medida del ángulo
ABD. Seguro que está por aquí arriba. Ya está. Entonces se observa claramente que el triángulo AED es isósceles, ¿no? Triángulo AED es isósceles. ¿Qué triángulo? Triangulito. Está pues por aquí, ¿no? Este triángulo. Él es isósceles. Como es isósceles, recordemos una característica, pues que si un triángulo es isósceles, entonces es pues trabajar automáticamente los ángulos forman dichos lados congruentes con la base, tienen igual medida. Recordemos, LL y el tercer lado se le denomina base. ¿Ya? Entonces en A y en D deben de tener igual medida angular. A ver, ponemos. ¿Ya? Eta, beta. Nuestro objetivo, recuerden, es calcular X. Entonces, por teorema, en el triángulo grande, en todo el triángulo, con el teorema fundamental, recordemos que X más beta, no, X más 70 más beta más phi es 180. O todos los ángulos, cada de un orden distinto, porque puedes poner beta más X más 70 más phi. No es lo mismo, ¿no? El orden de los sumandos, ahora no altera el asunto. Entonces, X más 70 más beta más phi es 180. Y por ángulo externo, ¿sí? ¿Qué pasa por ángulo externo? ¿Dónde? En este triángulo que acabo de sombrear. ¿Y qué pasa? Ah, pasa lo siguiente, de que beta más phi, ¿a qué debe ser igual? 70 y phi, recuerden. Entonces, vamos a relación. Beta más 2 phi es 70 más phi. De donde nosotros obtenemos la siguiente relación, que beta más phi es 70. Entonces, nosotros este 2 reemplazamos en 1. ¿Y de qué manera, profe? Sí, pues mira, ya tenemos X más 70 más, ¿cuánto es beta más phi? Justamente es el 2, ¿no? Beta más phi es 70. Ahí está, 70 grados, 70 grados es 180 grados. Esto quiere decir aquí pues que X más 140 grados es 180. Pero recuerda que vas a restar el 140, obteniendo que X es 40. Entonces, la respuesta aquí pues es la letra. O la respuesta es clave D. La respuesta es 40, ¿no? Clave es D. ¿Ya? A ver si hay una pregunta. Observar en el chat o todo está claro. Hay unos segunditos para que puedan analizar. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya, vamos a volver a repetir entonces. Vamos a repetir rápido la materia, jóvenes. Miren, regresamos a la animación. Vale, rápido. El primer dato que nosotros tenemos es que AE mide lo mismo que ED. Ahí está, AE lo mismo que ED. Ahora, tenemos que el ángulo en D, este ángulo, por aquí, es el doble que el ángulo en C. Entonces, ponemos el valor.
Ahí ponemos los valores, pero antes tenemos presente que aquí AM es lo mismo que L. Entonces ponemos, ahí está, phi, 2 phi. Listo. Pero como el triángulo AED es isósceles, ¿cómo sabemos que es isósceles? Dados de igual medida. Entonces con la base forman ángulos de igual medida, los cuales vamos a llamar beta, beta. Entonces primero voy a utilizar el triángulo grande. Seguro. Que acabo de sombrear, ABC. Y en ese triángulo tengo beta más X más 70 más phi es 180. Tú puedes tomar otro orden, ¿no? Pero debe de tener el mismo resultado. Si toman es X más 70 más beta más phi, es lo mismo. Entonces denominamos 1 a esta igualdad. Ahora, vamos a utilizar el teorema de ángulo externo. Este teorema que nos dice que la suma o la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. En resumen, tengo una figura, su exterior es la suma de los dos interiores. Es decir, beta más 2phi es 70 más phi. Entonces, de aquí despejando, lo despejamos, primero simplificamos, ¿no? Este phi pasa a restar, tengo beta más phi 70. Y denominamos 2 a este igual. ¿Dónde vamos a reemplazar en 1? 2 en 1. ¿No? Aquí tengo x más 70 más beta más phi es 70 es igual a 180. Observa que aquí en sí se tiene pues x más 140 es 180. ¿De dónde concluyes que x cuánto vale? 40. Tenemos pues entonces, esta respuesta es la D. Aquí vamos al segundo ejercicio, espero se haya mejorado la idea en la resolución, ¿no? Bien aclarados dudas, más que todo. Vamos ahora al número 2. En el ejercicio número 2 nos dice, en la figura se tiene un rompecabezas de 3 piezas triangulares. Si las dos de color plomo son congruentes, ahí tenemos, color plomo son congruentes, indique la afirmación correcta. A. En la pieza blanca uno de los ángulos mide 45. B. Ninguna de los triángulos es rectángulo. Existe un único punto a las 3 piezas. La medida del menor ángulo agudo de las piezas congruentes es mayor que 30. Entonces, ahí tenemos la figura. Vamos a calcular todas las medidas angulares para ver cuál de las claves. Pendiente. Dato. El triángulo ADB es congruente al triángulo PDC. Ahora mira, profesor, pero eso ¿dónde dice? Está si las de color plomo, se refiere a las piezas, son congruentes. ¿Sí? Entonces ellas son congruentes. Pero profesor, ¿y por qué la notación ha puesto de esta manera? ¿Por qué ha puesto ADB y B o y PDC? Entonces no tenemos que seguir una secuencia. Damos cuenta claramente, pues, como son congruentes, y donde es el problema. Entonces yo inicio la notación A, mira, me voy para el ángulo recto y concluyo en B, en mi notación. Lo mismo debe ocurrir en el otro triángulo. Inicio en P, debo ir para el ángulo recto. Ahí está, y debo concluir en C. Eso tenemos. Pero ¿cuál es la importancia de tener una buena notación? Recuerda, el ángulo en A debe ser el mismo que el ángulo en P. El ángulo en D
debe ser el mismo que el ángulo en D, también el otro triángulo. El ángulo en B debe ser el mismo que el ángulo en C. Lo que nosotros tenemos ahora en medida es lo siguiente. Tenemos el ángulo en B del triángulo ADB, ¿no? Tenemos el ángulo aquí que es 3 alfa. Eso quiere decir que el ángulo en C al frente debe ser 3 alfa. Si yo busco el otro triángulo, este ángulo que está por aquí, él debe ser 3 alfa. Así. Eso es por la buena notación de la congruencia. ¿Ya? ¿Sí? Si uno denota de manera correcta, entonces le corresponde el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Bueno. Vamos aquí vamos a borrar. Mira que nos dice. El ángulo en B es igual al ángulo en C. Correcto, es lo que habíamos visto por la congruencia, ¿no? El ángulo en B es el mismo que el ángulo en C. Profe, ¿por qué toma en B y en C? ¿Por qué no toma en A y P, D y D? Es que nosotros tenemos el ángulo en B. Pues mira, tengo que aprovechar lo que tengo. Entonces, por eso ponemos A en C. Ponemos automáticamente ahí. Vale. Pero también cumple, recordemos por la congruencia, que los dos primeros, el segmento AD, mide lo mismo que BP. Los dos últimos, DB, mide lo mismo que DC. Y los extremos, AB, mide lo mismo que PC. Entonces, aprovechando de la congruencia, nosotros tenemos también que BD mide lo mismo que CD. BD mide lo mismo. Y marcamos en la figura, ¿no? BD lo mismo que CD. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el triángulo BDC es isósceles. BDC es isósceles. Y en D es 90. Eso nos lleva a inferir que los ángulos, ¿no? Porque si yo tengo por aquí un triángulo rectángulo isósceles, es porque los ángulos, ¿cuánto miden? 45. 45. Es por esa razón todo el ángulo en C, que es 2 y 3, 5 alfa, es 45. Eso quiere decir que alfa es 9 grados. Teniendo que alfa es 9 grados, nosotros vemos a que es igual 3 alfa. El ángulo en B, ¿sí? Quiere decir ABD, este ángulo, lo mismo que este otro, y en 3 alfa, que es 27. Ahora, ¿pero en qué nos va a ayudar? Si nosotros vamos a la clave A nos dice, en la pieza blanca uno de los ángulos mide 45, mentira. A ver, sí, en la pieza blanca uno de los ángulos mide 45. Sí, ¿no? Uno de los ángulos mide 45. ¿Y qué ángulo mide 45? El ángulo que está aquí arriba, ¿no? Miren, si lo completamos, vamos a completar de otro color, a ver. Verde, ¿eh? A ver, completamos, atentos. A ver, 3 alfa vale 27. Él vale 27. Si vale 27, por aquí vale 63. Por aquí vale 27. Vamos completando con su equivalencia. Por aquí vale 18. Por aquí vale 45. Por aquí vale 33. Ya, es lo que tenemos. ¿Ya? A ver, vamos bien. Dice, en la figura, o en la pieza blanca, uno de los ángulos mide 45, cierto, ¿no? Eso es verdad. Eso es cierto. Porque me piden la afirmación incorrecta. Miren, no la correcta, la incorrecta. Eso es cierto. Ninguno de los triángulos es acutángulo. Ninguno de los triángulos es acutángulo. Para empezar, los de plomo no son acutángulos, son rectángulos. Y de blanco
Blanco es obtusángulo. Profe, ¿por qué es obtusángulo? Porque si tengo 63, el ángulo que está por aquí, estoy marcando de azul, es 117. Y es un ángulo obtuso, entonces es un triángulo obtusángulo, ¿no? Entonces, ninguno de los triángulos es acutángulo, es verdadero también. ¿Existe un único punto común a las tres piezas? ¿Punto común a las tres piezas? No, ¿cierto? No, porque si es un punto, si son piezas, solo pueden estar en uno de ellos, ¿no? Un punto no puede estar en tres lugares a la vez. Representa. Salvo sea de contacto, pero aquí dice específicamente punto. Entonces, la medida del menor ángulo agudo de las piezas congruentes es mayor que 30. El ángulo agudo mayor que 30. Miren, justamente aquí un 3 alfa es menor que 30, pero nos dice aquí que es mayor que 30. Entonces, este es el menor ángulo. Este es el menor, porque tengo dos ángulos, 27 y 63. El menor me está hablando de él. Nos dice que es mayor que 30. Mentira, es menor que 30. Entonces, nuestra clave sería la D, ¿no? Por la estructura. ¿No? Aquí recordemos, aquí en C estamos tomando como cierto. El único punto que compartirían sería este punto P. Es un punto de contacto en sí, ¿no? Un punto de contacto que hay de todos, ¿no? Bueno, empezamos. Entonces vamos al ejercicio número 3. 3, 3, cierto. Dice, en el interior de un triángulo ABC se ubica el punto D. Este triángulo ABC, en su interior ubicamos el punto D. Este punto D nos debe servir, pues, referencialmente, ¿ya? Para generar una igualdad, nos dice. Mira. AD mide lo mismo que BC. Si yo trazo desde A hasta D, debe medir lo mismo que BC. Pero convenientemente, como yo tengo medidas angulares, miren, vamos a unir con los tres vértices del punto D. Pero recuerden la primera condición. AD mide lo mismo que BC. Ahí está. Y completamos ahora las medidas angulares. ADC 120. ADC, este ángulo está por aquí, 120. B o DBC, DBC 30, 30. Y BCD 40. Nos piden calcular la medida del ángulo B o DAB. DAB. Este ángulo. Por aquí. Ahora, ¿cómo vamos a calcular X? Damos cuenta, completar no ayuda.
porque lo único que tú podrías completar sería este ángulo en D, ¿no? Ese ángulo en D, diríamos que tengo 70, 110 y no se puede hacer más. Entonces, es necesario seguir algún criterio de trazo. Tengo que buscar la forma ahora. Pero, ¿qué trazar? ¿Hacia dónde y por qué? Sería una gran pregunta. Mira, vamos a utilizar, como tengo 30 y 120, entonces, este 120 voy a utilizar para formar un ángulo, o primero formando un ángulo de 60 grados. ¿Cómo puedo generar ello? Porque si yo prolongo CD, ¿vale? Prolongo hasta un punto E, por lo menos como tengo 120, aquí es 60. Pero, profe, ¿quién nos va a ayudar ese 60? La ventaja es que si yo tengo 60, de alguna forma conveniente, ¿sí?, podemos nosotros generar un triángulo equilátero. Y la ventaja es que si nosotros tenemos un triángulo equilátero, ¿sí?, ¿ya?, pues sus tres lados tienen igual medida. Es una gran ventaja. Se prolonga CD hasta E, tal que con una condición vamos a prolongar. Porque simplemente yo puedo prolongar, ¿no? ¿Hasta dónde puedo prolongar? Hasta aquí, yo elijo. Pero voy a prolongar con la condición de que EB debe ser igual a BC. ¿Ya? Voy a prolongar, pero cuando yo prolongo, al momento de trazar por aquí, nos va a ser esta línea, esta línea, esta línea, una de ellas, ¿sí?, que va a ser igual a BC. Ahí está, son iguales. Entonces, como aquí tengo un triángulo isósceles, es 40, 40. Isósceles. Ahora, pero si tengo 40, recuerda que 40 más 30, en ese triángulo que voy marcando, hace que él sea 70. Pero como tengo 70, 140, hace que este otro ángulo vale 70. Teorema de ángulo exterior, el ángulo en D vale 70, ahí está. 140, eso implica que el triángulo EBD, el triángulo que acabo de sombrear, el ángulo en B vale 70. Pero eso no vamos a marcar todavía, no queremos capturar la gráfica. Lo que sí nosotros podemos dar a entender es pues que este triángulo es isósceles, ¿no? EB mide lo mismo que ED. Y marcamos, mira. Son iguales porque 70, 70 son iguales. Ahora, como tengo un ángulo de 60 grados, recordemos si nosotros tenemos dos medidas iguales, o dos segmentos con igual medida y el ángulo comprendido entre ellos vale 60, al unir los extremos siempre voy a generar un triángulo equilátero. Ese es el objetivo y justamente lo que se buscaba, ¿no? Triángulo equilátero. Nosotros buscamos un triángulo equilátero, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente trazamos A con E. A con E. Y genera aquí un triángulo equilátero. Mira, el triángulo que acabo de sombrear es equilátero. Como ese triángulo es equilátero, EDA, entonces quiere decir que el ángulo en EAB, este ángulo vale 60 menos X. 60 menos.
¿Por qué? Porque todo vale 60, es equilátero. Tenemos también que es igual. Entonces, automáticamente, como es equilátero, miren, voy a regresar a la animación, este triángulo es isósceles. Como el ángulo aquí vale 60 menos x, quien está al frente, este ángulo por aquí debe ser 60 menos x. Ahí está 60 menos x. Hemos completado nada más. Y ahora vamos a usar uno de los teoremas adicionales que tenía, ¿no? ¿Dónde? En esta figura. Ahí está. ¿Qué tenemos en esta figura? X más 60 es 40 más 60 menos x. Aquí está, ¿no? X más 60 es 40 más 60 menos x. Obteniendo, pues aquí operando en este x, este menos x pasa a sumar, se convierte en 2x, 60 y 60 se simplifica, 2x 40 y nos queda pues x igual a 20 grados. ¿Sí? Ahora analizamos rápidamente. Profesor, ¿podría repetir desde o sea, desde que hizo lo del trazo exterior de E hasta el final? Ya, vamos a repetir rápidamente. ¿Ya? Ser atentos, ¿no? Implementar relativamente laborioso y hay que prestar mucha atención. Jóvenes, vamos. Ya, regresamos. Trazamos, ¿sí? Hacemos el trazo CD, pero con un objetivo. Ese punto E es ubicado de forma estratégica, ¿no? Vamos a ubicar ese punto de tal manera cuando yo trazo EB, miren, este segmentito, él debe de medir lo mismo que BC, con ese objetivo atrás. Ahí está. Eso quiere decir que este es un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, 40, aquí tengo 40. Tenemos 40, pero recuerda, por ángulo exterior en este triángulo que voy rayando, ¿sí? Exterior en este triángulo, 40 más 30 es 70, L es 70. Pero como tengo 70, que borramos aquí, 40, el ángulo que está por aquí, todo él debe ser 70. Lo que quiere decir es un triángulo isósceles. Si EB le noté con cuadrado con rectangulito, entonces ED debe ser rectangulito también. Y es lo que voy a trazar, miren, ese proceso. Ese triángulo por ángulo exterior vale 70, como tengo 40, entonces por aquí también 70, quiere decir el triángulo es isósceles y marco rectangulito. Ahora, como sabemos que tiene 120, al costadito es 60. Pero como tengo 60 y los lados adyacentes tienen igual medida, eso les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos dos lados con igual medida y el ángulo comprendido entre ellos es 60, al trazar los extremos automáticamente se convierte en un triángulo equilátero. Entonces, como tengo 60, me conviene unir A con I para formar un triángulo equilátero. Tengo 60, por unir, entonces yo afirmo que este triángulo es equilátero. Equilátero. Y pues, si es equilátero, todos los ángulos valen 60. 60, 60, todo el trim vale 60. Pero como vale 60 y tengo X, entonces este ángulo por aquí que estoy marcando, él debe ser 60 menos X. Está 60 menos X. Pero recuerda que el triángulo es equilátero. Marcamos AE de la misma forma que las anteriores. Pero ahora observa este triángulo que voy a rayar, mira. Él es isósceles. Profe, ¿por qué es isósceles? Mira, pues son iguales. Entonces, si tenemos por aquí 60 menos X, aquí también debe ser 60, porque 70 vale todo.
Solo 60 menos X debe ser E. Ponemos 60 menos X. Y utilizamos, a ver, esta figura, ¿no? Para ahí trabajar con uno de nuestros teoremas. Ese teorema nos dice, pues X más 60 es 40 más 60 menos X. Ahí va. Y operando aquí tenemos que equivale a 20. ¿Sí? Ahora, chicos. Ya continuamos, vamos a avanzar con la teoría. Líneas notables. Con respecto a las líneas notables, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Para las líneas notables, la primera vamos a denominar mediana. Una mediana es aquella línea, ¿sí?, o segmento cuyos extremos son un punto o un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Ahí está, un triángulo, vértice B, por ejemplo, ¿sí?, y pues un punto medio del lado opuesto que es M. Entonces, al segmento BM se le denomina mediana relativa a AC. Profe, ¿por qué mediana relativa a AC? Ah, porque cae en el punto AC o también porque el punto medio está ubicado en el segmento AC, ¿ya? O en el lado AC. 2. Mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Es una recta perpendicular a un lado trazado por su punto medio. Triángulo, vamos a trazar una recta, ¿sí? Pero esta recta, ¿por dónde debe pasar? Por el punto medio de un lado. Quiere decir, por el punto medio de AC. ¿Y qué más? Debe ser perpendicular. 90 grados. ¿Ya? Recuerden, esta es una mediatriz relativa a AC también, ¿ya? Porque cortamos perpendicularmente en su punto medio al segmento AC. ¿Ya? Recta L. Y decimos L mediatriz del lado AC. A ver, entonces, tomamos captura.
Continuamos. También tenemos bisectriz interior. Una bisectriz interior es el segmento que biseca un ángulo interior de un triángulo cuyos extremos son el vértice del triángulo y un punto del lado opuesto. Un punto del lado opuesto respecto al vértice, claro está. Ahí tenemos, miren, una línea que parte de B, el segmento en sí, ¿no? El segmento BD, que biseca el ángulo en B. Ponemos ahí alfa grande. Triángulo ABC. Entonces, tenemos que BD es bisectriz relativa al lado AC. Bisectriz exterior es el segmento que biseca un ángulo exterior de un triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto de la prolongación del lado opuesto al vértice. Tenemos un triángulo, prolongamos AB y vamos a trazar una línea B que biseca el ángulo exterior, alfa. Entonces, B es bisectriz exterior relativa a la prolongación, porque hemos prolongado, recuerden que hemos prolongado AC. Vamos la imagen rápidamente. Continuamos. Altura, ¿no? ¿Qué es una altura? Es el segmento perpendicular a un lado del triángulo, cuyos extremos son el vértice opuesto al lado y un punto del lado o su prolongación. A ver, BH, altura relativa al lado AC o su prolongación. A ver, ¿a qué se refiere el lado AC o su prolongación? Por ejemplo, tenemos un triángulo acutángulo, entonces la altura automáticamente pues, cae sobre el lado opuesto. Mire, H es un punto de AC. Pero si nosotros tenemos aquí un triángulo obtusángulo, si nosotros trazamos la altura de B, no cae sobre AC, cae sobre la prolongación de CA. Entonces, prolongamos y ahí cae la altura. Observa. Entonces ahí podemos ver claramente, ¿no? ¿Qué pasa tanto en un triángulo rectángulo y obtusángulo? Las alturas en ambos casos son pues BH. Nota, si algo importante, vamos a hablar ahora de lo que es sediano. Una sediana, claro, no es una línea notable. Una sediana, no, es simplemente pues, una línea que se denomina de la siguiente manera. Se denomina sediana al segmento que tiene por extremos a un vértice del triángulo y a un punto cualquiera del lado opuesto. En el triángulo ABC, ¿está? ABC, podemos trazar una línea que parte pues desde B, BD. A veces se denomina sediana relativa al lado AC. Profe, ¿qué función cumple? Es una línea nada más. No cumple ninguna característica especial. Curamos la imagen. Continuamos.
Vamos a ver rápidamente aplicaciones a la congruencia. De cómo es que nosotros replicamos la congruencia. Miren, teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz nos dice que si nosotros tenemos un ángulo, ya nosotros trazamos la bisectriz, entonces para un punto de esta bisectriz Z, un punto, P, vamos a trazar perpendiculares hacia los lados OA y OB. Los perpendiculares. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estas perpendiculares van a tener igual medida. PE mide lo mismo que PF y además va a cumplir una condición. Condición que AE mide lo mismo que OE. O OE mide lo mismo que OE. Es muy importante, ¿no? Teorema de la mediatriz. A ver, ¿qué nos dice el teorema de la mediatriz? El teorema de la mediatriz nos dice lo siguiente. Que si nosotros tenemos un segmento AB, trazamos su mediatriz, que es la recta L, pasa perpendicularmente por el punto medio, Pues para todo punto que se elija de esta mediatriz, para todo punto, en particular P, unimos con los extremos del segmento que son A y B, entonces cumple pues que PA mide lo mismo que PB. Ahí. Es lo que nos afirma el teorema de la mediatriz. Buscamos la imagen rápidamente. Un teorema nos denomina o nos cuenta lo siguiente, nos dicen, todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana. Y bisectriz interior relativa a la base. Entonces, mira, tenemos por aquí un triángulo isósceles. Nosotros trazamos la altura BH. Esta altura BH viene a ser mediana y bisectriz a su vez, ¿no? También es mediatriz de otras condiciones. Definición. En un triángulo se denomina base media al segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados. Teorema de la base media. En todo triángulo, la base media es paralela al tercer lado. Debemos tener presente también que su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Veamos esta. Triángulo. MN es mediano, ¿sí? O base media del trapecio, en este caso del triángulo. Y tenemos pues entonces que son paralelas MN con AC y a su vez pues MN mide la mitad de AC. Quiere decir que si AC vale por ejemplo 2 veces K, MN va a medir K. Esto se va a tomamos captura.
Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo de teorema de la base media? No me quedó muy claro. Ya, en el teorema de la base media, lo que nos dicen es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo de este tipo, elegimos puntos medios de dos lados, tales como M y N. A ese segmento MN, de color celeste, se le denomina base media. Esta base media MN, ¿sí?, es paralela al lado AC. Y a su vez, su medida es la mitad de AC. Quiere decir, parte de ser paralelas, vemos pues que si AC vale 2, L, por ejemplo, MN vale, al último, la relación ahí geométrica, MN paralela a AC y MN la mitad de AC. No lo que denote 2L y L. Continuamos. Teorema de los puntos medios. Si por el punto medio de un lado de un triángulo se traza una línea paralela a un segundo lado, dicha línea interseca al tercer lado en su punto medio. A ver, es una aplicación del anterior teorema, teorema de base media. Nos dice, aquí fundamentalmente presta mucha importancia a lo que es punto medio de un lado. Un triángulo, punto medio, y nos dice que por este punto medio vamos a trazar una paralela a C. Esta. Si trazamos una paralela, entonces, ¿qué es lo que pasa? N se convierte en punto medio. Y dará lo que es teorema de la base. ¿Qué se refiere? Miren, es un triángulo, elijo un punto medio N, A, B, así de esa manera, y si trazo una paralela por M, este punto que genero, que es N, debe ser punto medio. N, pero siempre y cuando sean con paralelas, ¿verdad? El antecedente es que sean paralelas, ¿no? Teorema. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Triángulo ABC, trazamos la mediana BN. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que BM mide la mitad de la hipotenusa. Pero la hipotenusa, pues recordemos que M es punto medio. Entonces, como es punto medio, nosotros finalmente aquí podemos implicar que BM es la mitad de AC. Es decir, pues como M es punto medio que llamamos A, entonces AC vale 2A, pero como BM es la mitad también debe ser. En resumen, si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, los tres segmentos van a medir lo mismo, siempre y cuando BM sea mediano. ¿Sí? Vamos a captura. Ahora nos vamos ángulo rectángulo, ¿no? Y para ir nuevamente a los ejercicios, voy a desarrollar algunos ejemplos. El triángulo rectángulo notable de 45 grados es aquel triángulo pues, en el cual tiene dos lados de igual medida, porque es isósceles, ¿no? Es M y M. Y su hipotenusa es M a raíz de 2. Recordemos que un triángulo rectángulo notable es aquel que a partir de la relación o de conocer la relación de los lados se conocen sus medidas angulares y viceversa, ¿no? A partir de conocer las medidas angulares, ¿sí?, se conoce cómo se relacionan los lados. Notable hay 30 y 60, recordemos que
El opuesto a 30 es m, hipotenusa 2m, y el tercer lado, que es opuesto a 60 grados, es m raíz de 3. Notable de 15 y 75 grados. Un triángulo. Aquí lo fundamental que vas a recordar en el de 15 grados es que la altura y la hipotenusa, o la altura relativa a la hipotenusa, y la hipotenusa está en relación de 1 a 4. Es lo fundamental que vamos a utilizar bastante. En relación a los catetos, se relaciona como raíz de 6 más raíz de 2, ¿sí? Y raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Sí? Por A, claro está que es la constante. Tenemos a triángulos aproximados también, como el de 37 y 53 grados. ¿Listo? 37 grados se relaciona 3, 4, 5. Y sus consecuencias pues, son el de 37 medios, ¿sí? Que se relacionan de 1 a 3, ¿ya? M raíz de 10. También el de 53, ¿no? 1 a 2, M raíz de 5. Vamos captura y nos vamos a los ejercicios. En el ejercicio número 4 nos dicen lo siguiente. En la figura, el niño observa a las bases de dos palmeras con un ángulo visual de 60 grados. Posible ser el niño a las bases de las palmeras con un ángulo visual de 60, ángulo de 60 grados. Y está a 9 y 18 metros de dichas bases. Bueno, pues quiere ser 9. Aquí debe ser 9, aquí debe ser 18. No según la gráfica, ¿no? Suponemos que esta palmera está más cerca de esta otra. Nos dice, hay la distancia entre las bases de las palmeras. Me piden pues el segmento, ¿cuánto mide? Geométricamente, podemos dar de esta manera. Mira. El niño está ubicado en A, cuyo ángulo visual es 60 grados, ahí está. Es lista de las palmeras 9 y 18. Comentaba hace un momento, aquí está el niño. Está palmera 1, palmera 2. Está 9 y 18. Nos pide calcular la longitud de BC, en este caso estamos llamando X, ¿no? Es la distancia entre las bases de las palmeras. Dice ahora, sea P un punto medio de AC. Vamos a elegir convenientemente punto medio de AC. ¿Eh? Elegimos. ¿tá? Debe ser 9, 9 porque todo vale 18. Y unimos P con C. Lo curioso es que cuando yo logro unir P con C, observe. 9, 9,
60. Y lo que te comentaba antes, tenemos un ángulo de 60 grados y adyacentes a él lados con igual medida, que son en este caso 9 y 9, entonces el triángulo automáticamente se ha convertido en equilátero. ¿Qué triángulo es equilátero, profe? Este triángulo, pues el triángulo que acabo de sombrear, él es equilátero. Entonces 60, ¿sí? 60. Este triángulo marcamos, ¿sí? Entonces recuerden pues, que PZ ahí vale 9 porque es equilátero. Y podemos decir que el ángulo, como debe ser 60, asume, en este triángulo isósceles debe ser 30, 30, 30. Repito, ¿no? El triángulo es equilátero, ¿qué es este triángulo? Entonces 60, 60, aquí es 9. Pero aquí he formado un triángulo isósceles, mire, donde la suma de estos ángulos, marcando en la esquina celeste, me debe dar ¿cuánto? Me debe dar 60. La suma de dos ángulos de igual medida que me dé 60, pues la única posibilidad es 30, 30, ¿no? Tenemos 30. Mire, tengo 30, 60, entonces el ángulo aquí en C es 90. Eso quiere decir, pues en el triángulo rectángulo notable ACB, tenemos que X es 9 raíz de 3. Esta es una posibilidad de utilizar todo el triángulo. También desde aquí, miren, joven, de aquí nada más ya podemos inferir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un triángulo isósceles, recuerden, miren, tenemos un triángulo isósceles en el cual los catetos A y A, el ángulo comprendido entre ellos es 120 grados, el tercer lado ya se conoce, ¿no? ¿Cuánto es? Es A raíz de ¿cuánto? De 3. Y ese triángulo que ya está sombreado, ahí observamos, miren, 9, 9, el tercer lado ¿cuánto es? 9 raíz de 3. Sin necesidad de tener que recurrir a todo el triángulo. ¿Vamos? Y antes continuamos. Ahora vamos a ver aquí lo que es la mediatriz. ¿Ya? Como dice en el ejercicio número 7, la figura L1 y L2 son mediatrices de AP y QC respectivamente. ¿Ven? Figura, queremos calcular X, nos dice que AP es mediatriz. Como AP es mediatriz, entonces punto medio, ahí está. También tenemos que QC es, o L2 es mediatriz de QC. Marcamos, ¿no? Ahí está, dos pelitos, dos pelitos. Como ya tenemos ahí las marcas, entonces ahí están, ¿no? Dos pelitos, dos pelitos. Pues hay un resultado importante, ¿no? Desde un punto de la mediatriz, si yo logro unir con los extremos del segmento, de cuál es mediatriz, pues tienen igual medida. Entonces, nosotros aquí tenemos ver antes que PQ mide lo mismo que AM, mide lo mismo que MC. Mide lo mismo. A y A. Ahora, por el teorema de la mediatriz,
AM mide lo mismo que PM, mide también A. Por el mismo teorema de la mediatriz, tenemos que MC mide lo mismo que MQ. Llamamos A. Puedes observar claramente que has formado un triángulo de tipo equilátero. Miren, A y A. Y a su vez, pues, ¿no? Como es isósceles, A y A, alfa, alfa, A, isósceles, entonces beta, beta. Ahora, observamos este triángulo, ¿no? El triángulo PQM. El triángulo PQM es equilátero. PMQ, que es lo mismo. Eso quiere decir que el ángulo en M vale 60. Los otros también, pero vamos a preocuparnos del ángulo que está en M. ¿Y qué hacemos? En el triángulo ABC, en el triángulo grande, ¿recuerdan? Alfa más X más beta, esa suma es 180. Vamos hasta relación 1. En esta figura que voy sombreando, ¿qué pasa en la figura que voy sombreando? Podemos usar un teorema. ¿Cómo es este teorema? Sí, lo siguiente, ahí está, miren. Que alfa más beta era A más B. Entonces, alfa más beta es X más 60 en este caso, ¿no? Alfa más beta, X más 60. Y aquí reemplazamos pues arriba 2 en 1. Y reemplazamos 2 en 1. Observas claramente, reemplazamos 2 en 1. Alfa más beta es X más 60. Más X es 180. Y tenemos 2X como 60 pasa a restar 120. X vale 60. ¿No? Vale. Respuesta. Pregunta. Profesor, buenos días. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Yo recuerdo que en teoremas había una fórmula que era X es igual a 90 menos o más por un número sobre 2. Sí, pero eso se da cuando son bisectrices exteriores. En ese caso relacionaría X con 60 si el segmento PM y QM son bisectrices, pero no lo son. Lo que seguro lo que recuerdas es este teorema, ¿no? Este teorema que tengo por aquí, triángulo y trazo bisectriz, el ángulo es X, pero no son bisectrices, recuerda. Sí. Y por aquí que sea A, en este caso, pues X es 90 menos la mitad de A. ¿Cierto? ¿A este teorema te refieres? Sí. Sí, pero el problema es, mira, acá no son bisectrices. Si fuese bisectriz en Q, bisectriz en P, ahí sí buscaría la forma de relacionar X y 60, ¿no? Pero no es bisectriz en este caso. Es por eso que recurro a utilizar el triángulo grande para la suma igual a 180 y el otro teorema pues, que hace un momento presenté que ya se borró, que estaba por aquí, que era algo así. Que era, me parece, A y B, alfa y beta, me parece. Era pues A más B. Pero coincidentemente cumple, ¿no? Si aplicas este teorema para este resultado, a la gráfica cumple el teorema que mencionabas, ¿no? Pero es coincidentemente, ¿no? No siempre se da este caso.
Está bien, gracias. Pues continuamos. Hagamos otro ejercicio. Ahí está. Ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 nos dicen, la figura representa un terreno de forma triangular ABC, dividido en 4 parcelas. Ahí está el terreno, dividido en parcela 1, 2, 3, 4. El costo para poner o colocar cerco en el lindero AF, en este lindero, colocamos cerco aquí, AF, nos dice que tiene un costo de 140 soles. Que AD mide lo mismo que DM, BM mide lo mismo que MC, y nos piden hallar el costo para colocar cerco en el lindero FC. Por aquí, quiero colocar lindero, falta. O completar, ¿no? Para completar todo hace. Entonces, vamos a la figura. Tendría que ver cómo se relaciona, por ejemplo, AF entonces con FC. ¿Qué pasa si FC es el triple, por ejemplo? El costo va a ser el triple también. Si es el doble, el costo será el doble. La mitad no creo que va a ser la mitad porque es más grande, miren, ¿sí? O cualquier fracción superior, ¿ya? Entonces, pues nos va a darnos un costo mayor, ¿no? Porque FC aparenta que es más grande. Y ahí, pues vamos a ver, o vamos a abrir ahora qué tanto más grande es, o cuál es la proporción entre AF y FC. Entonces tenemos que AD mide lo mismo que DM. AD mide lo mismo que DM. Y tenemos también que BM mide lo mismo que MC. Cuando nosotros tenemos puntos medios en un triángulo, jóvenes, punto medio, lo conveniente es usar ese punto medio y trazar una paralela. Una paralela puede ser esta línea, o una paralela puede ser esta línea. Profesor, ¿y por qué trazamos paralela? Porque si yo trazo paralela por el teorema de puntos medios, este otro punto viene a ser punto medio del otro. Es la ventaja. ¿Ya? Entonces, en una perspectiva y bajo la solución, decimos, por hallar la razón entre AF y FC. Claro, quiero saber cómo se relaciona con este objetivo. En este triángulo voy a utilizar el punto medio M. Y por M voy a trazar una paralela. ¿A quién? A BF. ¿Ya? Trazamos una paralela. Vamos. MN paralela a BF. Eso quiere decir que N es punto medio de FC. Entonces, ahí está. Cada uno vale A, vale A. Pero recuerda que DF y MN son paralelas. Profe, ¿por qué son paralelas? Porque antes tenemos que MN es paralela a FD al total. O sea, una parte que es DF debe ser paralela también a MN. Entonces, ahí está, ¿no? En ese triángulo tenemos que DF es paralela a MN por el teorema de puntos medios. Entonces, como D ya es punto medio y son paralelas, F debe ser punto medio de AM. Como F es punto medio, entonces tenemos que AF debe ser lo mismo que Fn. Pero ya tenemos que Fn vale A. Entonces AF también debe ser A. Y haríamos la relación, miren. ¿No? Tenemos AF vale A y FC, lo que quiero calcular, vale 2A. Es el doble. Entonces, por regla de 3 simple, si A, una longitud A, vale 140 soles, 2A, ¿cuánto debe ser? X, no sabemos. Pues, y regla de 3 simple. La deducción es fácil, ¿no? Si A es 140, 2A, ¿cuánto debe ser? 280. Entonces, el costo para acercar el lindero es de 280. ¿Estamos?
En el ejercicio número 9 nos dice, en la figura se tiene un tobogán. M es el punto medio de PQ y pertenece a la mediatriz de AB. M, aparte de ser punto medio de PQ, pertenece a la mediatriz de AB. Nos cuentan que BQ mide 60 centímetros y la escalera está inclinada a 60 grados. Que ya nos muestra también, ¿no? Se refiere con esos 60 grados. Si A, Q y B son colineales, halla la longitud de la escalera. ¿Sí? Esta longitud de la escalera. Y así nos aclaran, también nos dicen AP, ¿no? Para que no haya para no generar ambigüedad. Ahí tenemos la parte geométrica. Esta línea PB es esta de aquí, ¿eh? Se dan de forma referencial. Que la línea no puesta, no hay ningún problema. ¿Sí? Se dan de forma referencial. Grados. M es punto medio, recuerden. Y a su vez pertenece a la mediatriz. B vale 60. Entonces, como M es punto medio, MI es punto medio, yo puedo trazar una altura desde P, ¿no? PH. Recuerda que si M es punto medio de PQ, entonces N es punto medio de HQ. ¿Por qué, profe? Por el teorema de puntos medios. Son paralelas, pues mire. M es punto medio, N debe ser punto medio. Entonces en este triángulo, por el teorema de puntos medios, son paralelas, ¿está? Tenemos que HM mide lo mismo que NQ. Y cada uno llamamos B. Pero recuerda que N es punto medio de AB, porque pertenece a la mediatriz, es punto medio. Ahora, L mediatriz de AB, entonces debe ser igual, pues B más 60 debe ser igual B más AH. Entonces tenemos entonces que AH vale 60. Claro, son iguales, deben ser iguales. B y B debe ser 60. Y utilizamos este triángulo rectángulo. A ver, tenemos pues que 30 se opone 60. Entonces hipotenusa debe ser el doble. Triángulo rectángulo notable equivale a 120 centímetros, ¿no? Dado en centímetros. La longitud de la escalera es 120. Ahí está.
Vamos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos dicen lo siguiente. En la figura una persona situada en el punto C observa el extremo superior de una torre. Luego se desplaza hasta F y observa nuevamente el extremo superior de la misma con un ángulo de elevación suplementario al primero. 90 menos alfa, ¿no? Ahora, como es complementario, ¿no? Claramente recordemos pues, cómo van a funcionar aquí, ¿no? Ángulos. Vemos como un ángulo es alfa, el complemento de alfa es 90 menos alfa. Para evitar la ambigüedad ahí ponemos, ¿no? Ahora, si la distancia recorrida, vamos a la figura y empezamos con la resolución. Está, ¿no? Alfa, 90 menos alfa. Si la distancia recorrida por la persona coincide con la altura de la torre, la distancia recorrida coincide con la altura de la torre, coincide. Halle la medida del ángulo determinado por las líneas visuales correspondientes. ¿Qué es lo que teníamos? Mira, vamos a regresar. Los ángulos son complementarios. ¿No? La distancia recorrida es la misma que la altura de la torre. Nos piden hallar la medida del ángulo visual X, ¿no? Completamos. Ahora, ¿cómo es que sale aquí 90 menos alfa? O no, mira, si sale 90 menos alfa, que es por complemento, eso quiere decir en este triángulo rectángulo que voy rayando, pues necesariamente el ángulo que está arriba es alfa. Tengo un triángulo rectángulo, miren, donde un cateto es rectangulito, ¿sí? Sería bueno buscar algo similar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí vamos, este triángulo rectángulo, ABF, vamos a trazar su mediana BM. Trazamos su mediana BM, entonces estos segmentos son de igual medida, al igual que BM, ¿no? ¿Cierto? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Eso quiere decir que es alfa alfa. Ahora, por F voy a trazar una línea que es perpendicular a AF. Ahí está, miren, este por aquí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar justamente un triángulo congruente a MB. Tenga alfa, alfa, hipotenusa como rectangulito. Y mira, aquí ya tengo A, tengo rectangulito, sería bueno ver que aquí es alfa. Y es cierto, es alfa. ¿Por qué es alfa? 90 más alfa debe darme todo este exterior. Como ya tengo 90, necesariamente ahí es alfa. Y es alfa. Y se acabó, ¿no? Se va a cumplir que estos triángulos son congruentes. Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Como son congruentes, entonces, los lados deben de tener igual medida FE a EC y debe ser este A. Ahí está. Que son congruentes. Y miren que hemos generado, aquí hemos generado un triángulo rectángulo. Notable. Catetos, relación de 1 a 2, y que se le opone a 1 es justamente aquí. Es ese triángulo. Dice AFE, notable es 53 grados, pero 53 medios, ¿sí? Los catetos de relación de 1 a 2. Ya se acabó, bueno, justamente. Y aquí nos dan 26 grados, 30 minutos. Vamos a continuar con la teoría.
Ya, estudiantes, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a estudiar lo que es polígono. Vamos a dar puntos A, B, C, D, E, puntos distintos de un plano. Ahí está A, B, C, D, E, y vamos a unir con segmentos, ¿no? Tenemos ahí una figura cerrada, a la cual denominamos polígonos, que cumple las siguientes condiciones. Dos segmentos con un extremo en común no son colineales. Dos segmentos cualesquiera solo tienen en común sus extremos. Y tenemos pues elementos, ¿no? Vértices que son A, B, C para referenciar. Lados A, B, B, C. Ángulos interiores A, B, C, E, A, B, ¿sí? Con medidas, por ejemplo, beta. Y por aquí podemos dar Z. No estamos referenciando. Pero podemos prolongar los lados y tenemos ángulos exteriores, ¿sí? Para referenciar, por ejemplo, FBC y EDG, ¿no? Con medidas X y alfa. Entonces, diagonales AC y AD, ¿no? AC y AD, un par de diagonales. Y vamos a ver la clasificación de acuerdo al número de lados, ¿no? ¿Cuál es el nombramiento? Ahí tenemos. Según el nombramiento, el triángulo que tiene tres, diré el triángulo, claro, pues que tiene tres lados, cuadrilátero 4, pentágono 5 y así sucesivamente, ¿no? Sí, tenemos los triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono, decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Vamos a mencionar ahí. Recordemos que a partir de 20 lados, pues no acostumbramos simplemente decir pues polígono de 21 lados, polígono de 50 lados, polígono de 120 lados, ¿no? Ya no damos nombre de formas. Y polígonos según su forma. Según su forma tenemos pues lo que es convexo y podemos hallar siendo n el número de lados la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2, exteriores 360 y número de diagonales es n por n menos 3 entre 2. Tenemos polígono no convexo, ¿ya? Un polígono no convexo. Tenemos un equilátero, ¿ya? Polígono equilátero. Y ángulo, todos los ángulos de igual medida. ¿Sí? Podemos hallar la medida de un ángulo interior que es 180 por n menos 2 entre n. Tenemos un polígono regular donde todos los ángulos interiores tienen igual medida, sus lados también, y un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 entre n. Y algo importante, ¿no? Tenemos los ángulos exteriores, todos tienen igual medida también, y se determina como 360 entre n. Vamos captura para ver el ejercicio de esta sección de polígonos. En el ejercicio número 14 nos dicen lo siguiente. Antes de finalizar una excursión colegio, formaron a un grupo de estudiantes de una misma estatura alrededor de una fogata. Si cada estudiante de dicho grupo observa a sus compañeros que están a ambos lados de él con un ángulo de 150 grados, esquematizan uno de ellos, ¿sí? Halle el número de estudiantes en ese grupo. Miren que tenemos por aquí distribuidos, ¿no? Estudiantes.
de esa forma, ¿no? Sí, ahí está. Donde pues 150 grados, ¿no? Es el ángulo con que observa un estudiante, algo, ¿sí? 50. Y nos piden hallar el número de estudiantes. Entonces, esto es un ángulo interior, ¿no? Tenemos ya la medida de un ángulo interior. El polígono que han formado, ¿sí? Claramente, nos debemos tener presente aquí, diciendo que inicia la discusión, estudiantes quedaron por un polígono, porque es cerrado, ¿no? Pero el caso es cerrado, no se figura ahí todo. Entonces, sea n el número de lados o el número de estudiantes del grupo, ¿sí? Donde cada estudiante representa un vértice. Entonces, n es el número de vértices o lados del polígono ABCD, y así continúa. Entonces, es un polígono equiángulo, ¿sí? Y, profe, ¿por qué es equiángulo? Porque claramente dice, ¿no? Un estudiante de dicho grupo observa a sus compañeros que están a ambos lados con un ángulo de 150 grados. Cada uno observa con sus dos compañeros, ¿no? Están a los costados con un ángulo de 150 grados. Por ángulo externo, siempre más fácil, ¿sí? Prolongamos, como vale 150, el ángulo exterior vale 30. ¿Cómo sería la medida de un ángulo exterior? La medida de un ángulo exterior siempre es 370 entre n. Eso quiere decir que n vale 12. Ya está. Y n que representaba el número de vértices, número de lados, que a su vez era el número de estudiantes. Entonces el número de estudiantes es 12. Hay 2 estudiantes en ese grupo. Bueno, tomamos captura. Ya, vamos a las claves entonces. Ahí está, a ver, anotamos las claves.